pero sobre todo conocimiento de causa. Y a mí lo que no me cabe la menor duda es que la carrera política de Adán Augusto López Hernández en términos de influencia, de protagonismo, ha terminado, está sepultada. Ahora, Guillermo, ¿pudiera derramarse la gota del vaso y que Morena diga, pues es que ya, Sí. no hay forma de ocultar esto, no hay forma de exonerar, no políticamente, porque exonerado políticamente ya no lo está. Ya está juzgado Ya está por la juzgado sociedad. políticamente. No hay forma de seguir tapando. ¿Crees que se pueda derramar esa gota del vaso en algún momento en los próximos 5 años? Faltan Vamos 5. a compartirle a tu auditorio, a nuestro auditorio de Grupo Fórmula, una primicia. A ver, échale. Derivado de todos estos conflictos, pidió ir a visitar al expresidente López Obrador a su rancho. Ese no se dice, se rumora y se comenta. Eso pasó. Digamos que para cuidar la secrecía ¿Ok? de la información, es un hecho, pasó. Solicitó irlo a ver al rancho ese que tiene un nombre muy famoso. A la chingada, pues, en Palenque, Chiapas. Adán Augusto quiso ir, solicitó una visita con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su rancho en Palenque y le dijeron que no. Y le dijeron que no fuera. Si nos vamos a la parte de la interpretación política, esa negativa a recibirlo, porque además pudo haber sido en secreto, pudieron haber tenido una conversación entre ellos sin que tú y yo nos enteráramos, pero el hecho de negarle la visita, para mí tiene un enorme significado político, porque es un rechazo. Es su hermano. Eso decía, que era su hermano. Y él se publicitaba cuando la época de las corcholatas como el más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Bajo esa lógica, negarle recibirlo, para mí, insisto, tiene un significado político de castigo en términos de lo personal, de la confianza, pero sobre todo es un mensaje político de ya no cuentas con mi respaldo, ya no cuentas con mi amistad, y por supuesto que no voy a ser parte de solapar lo que venga en adelante. Sigo pensando que el entramado jurídico es muy complicado como para que pensemos que va a proceder el juicio político, que va a perder el fuero, que le quedan 5 años para gozarlo, pero lo que la sociedad mexicana exige a gritos, y ahí está el resultado de la encuesta que estás haciendo, es que Adán Augusto López Hernández tenga un castigo. Y si el mínimo es dejar la coordinación de la bancada, creo que tendríamos que empezar por ahí. Independientemente de ello, ha perdido cualquier tipo de influencia política, cualquier tipo de aspiración. ¿Tú crees que ya no le van a dar trabajos de operación? Por supuesto que no le van a dar ningún trabajo, pero yo diría que lo más grave para él, porque también tiene que haber una parte que analizar del ego personal, de la arrogancia, de la soberbia, es que las dos candidaturas que estaba impulsando fuertemente para gobernaturas en el 2027 no van a suceder. Me refiero particularmente a la de Andrea Chávez en Chihuahua. Y si les puedo compartir una buena noticia a quienes nos ven en Chihuahua, es que Andrea Chávez no va a ser candidata a gobernador. ¿Tú crees? Te lo podría afirmar a reserva del pequeño margen que tiene uno siempre de equivocarse, y lo veremos en el 2027, que espero seguir viniendo los jueves en esas fechas también. Andrea Chávez no va a ser candidata a gobernadora. Por culpa de Adán Augusto. Ella tiene sus propios pecados, digamos, el exceso de sus precampañas, de gasto. Pero por supuesto, porque esa es la colocación de las piezas que tienes derecho cuando formas parte de un grupo de influencia, cuando tienes tajada del pastel que cobrar. Adán Augusto, independientemente de ser coordinador de la bancada en el Senado, dentro de Morena, hasta que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum, era una figura preponderante con manejo y con posibilidades reales de colocar gobernadores, senadores, diputados, funcionarios. Eso se tiene que acabar, porque tiene que haber un mínimo de castigo que la sociedad pueda percibir, que efectivamente el actual régimen, que está demostrando que quiere ir con todo, le ponga un alto. Cuando inició todo esto, cuando supimos del tema Hernán Bermúdez, cuando lo atrapan, en fin, siempre se dijo y se habló sobre la protección a Adán Augusto desde Palenque.
Es decir, la protección viene desde el expresidente López Obrador, pero si no lo quiso recibir, eso se podría acabar. Yo lo interpreto así. Tiene un enorme significado político. Y no olvidemos que López Obrador, como animal político en el buen sentido de la palabra, como un tema de definición, entiende perfectamente estos mensajes. El no recibirlo es un rompimiento personal tajante con Adán Augusto López Hernández. Y de alguna manera es un respaldo moral, si tú quieres, a las acciones que está emprendiendo este gobierno en contra del combate de esas actividades. Insisto, el asunto va a ser poderlo probar legalmente, pero la sociedad mexicana ya lo juzgó. Sí. En Morena seguramente hay un gran porcentaje de miembros que quisieran que Adán Augusto ya no estuviera ahí. Es un lastre. Y hay dos acontecimientos que también ya los hemos comentado. Aquella primera reunión de los 18 senadores que le piden que deje la coordinación de la bancada y la última de hace unos días donde 13 senadores le piden transparencia en el ejercicio de los 339 millones de pesos, que es la subvención que tiene la bancada. ¿Por qué a Andrea Chávez se le dio el doble para llevar a cabo su informe anual de actividades y que ya no puede designar a ningún presidente de comisión si no lo sujeta a votación de la bancada? Antes de Hernán Bermúdez, ¿quién le iba a pedir cuentas al poderosísimo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, operador político, casi accionista de los mayoritarios de Morena? ¿Quién se iba a atrever siquiera a reclamarle o a pedirle cuentas? Los mismos senadores están siendo perjudicados porque Adán Augusto es un lastre para la imagen de Morena. Y muchos de ellos tienen aspiraciones para las elecciones del 27. Y tú imagínate a cualquiera de ellos haciendo campaña en sus estados cuando la gente les pregunte por qué defendieron a Adán Augusto López. Como muchos que lo están defendiendo ahorita aquí en el chat en YouTube, yo no encuentro razones. Pero bueno, los otros datos con Guillermo Vázquez Handal. Guillermo, un gusto, nos vemos el siguiente jueves. Aquí estaré puntual como siempre, querido Juan Pablo. Gracias, es Guillermo Vázquez Handal y sus otros datos. La pausa es breve, no se vaya.